Y en esta oportunidad, para tocar un tema que es necesario, yo creo, el poder conversarlo, el poder recibir orientación adecuada sobre cómo debemos recibirlo o cómo debemos enfrentar esta situación con nuestros hijos en la etapa escolar. Vamos a presentarles en la producción y luego conversamos con el especialista que nos acompaña. Además de las buenas relaciones humanas que deben existir entre los padres y profesores que están unidos fuertemente en la tarea común de educar a sus hijos y alumnos, también son de extrema importancia las relaciones entre los profesores y alumnos en el aula y en el colegio. Si bien una pequeña sanción es tomada en cuenta como una llamada de atención, ¿hasta dónde está permitido los castigos de los profesores a los alumnos? Conversamos con el director del SEDUCA, Basilio Pérez, quien nos habla acerca de esta sanción. Los maltratos físicos o castigos físicos o psicológicos están totalmente prohibidos, en lo cual si el maestro o la maestra estuviera cometiendo ese tipo de acciones negativas en contra del estudiante, debe ser sancionado y asimismo debe ser denunciado en las direcciones de unidades educativas. Si es que no hay responsabilidad en la dirección de unidades educativas, debe ser denunciado en las direcciones distritales. Si eso no funciona, en la dirección departamental. Está considerado un castigo físico o maltrato psicológico y físico como una falta grave, en lo cual corresponde al infractor iniciar un proceso disciplinario en el distrito educativo para que él sea sancionado con suspensión de 15 a 60 días de haberes o descenso de categoría. Ningún tipo de sanción que sea física o psicológica está permitida. Puede ocasionar baja autoestima en el estudiante y en algunos casos puede llegar a provocar algún tipo de rencor del alumno hacia el profesor. Conversamos con María Inés Salazar, psicóloga, acerca de la baja autoestima que ocasiona en el alumno. La disciplina tiene que ver con poner normas, reglas y con poner consecuencias cuando no se cumplen estas normas y reglas. Estas consecuencias deben ser asumidas por el niño o por la niña. Por ejemplo, si ha prometido hacer sus tareas hasta las 6 de la tarde y no las ha hecho, el padre, la madre o el profesor tendrán que dialogar con él, con ella, para preguntarle por qué no lo hizo, qué le faltó, para además que sea el mismo niño quien vaya planteando qué debería suceder por no haber cumplido. Las consecuencias deben ser asumidas necesariamente por los niños, sobre todo en el diálogo y en la privación de algo que sea requerido por ellos o por ellas. Por ejemplo, una consecuencia puede ser que un niño o niña deje de ver televisión si es que le gusta esta acción durante un día o dependiendo de lo que no haya cumplido. Pero también que vaya aprendiendo que cuando se cumple algo hay una consecuencia positiva, desde la felicitación, el abrazo, el reconocimiento a lo que ha hecho el niño o la niña como esfuerzo, hasta, no sé, la compra de algo que sea apreciado por él. La educación no se consigue por miedo al castigo, y una clase paralizada por el miedo puede tener apariencia de orden y compostura, pero esas conductas son forzadas y no tienen valor educativo. Enhorabuena. El psicólogo Miguel Ángel de la Oliva nos acompaña en esta oportunidad para ayudarnos a desarrollar este tema y entender un poquito más cómo deberíamos actuar los padres frente a diferentes situaciones y cómo, ¿no es cierto?, mantener una estrecha relación con los profesores. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Creo que es un tema muy importante, es un tema siempre actual. Estamos manteniendo una serie de paradigmas. En realidad el castigo no debería existir. Me acuerdo hace miles de años un filósofo decía: educar a los niños y no tendréis que castigar al hombre. Claro. Y hasta ahora todavía seguimos castigando, seguimos maltratando. En realidad toda esta situación es un proceso. Si bien están en un ambiente educativo, entre comillas, es lo que se debe buscar, de educar, de orientar, de moldear, de que cada ser humano que se está formando en ese plantel o en ese ámbito educativo, es donde se tienen que utilizar técnicas y métodos educativos. O sea, no es como antes que tendrían que utilizar, cuando hay una escasez de recursos, los maestros o los mismos profesores o los alumnos pueden cometer excesos.
Entonces, por ejemplo, no cumplió una tarea. Es importante analizar ese fenómeno. Veamos cuáles son las dificultades del niño. Veamos, puede ser que las dificultades no sean del niño, pueden ser que el profesor esté usando un método no adecuado, no está reconociendo las capacidades del niño, no está reconociendo el proceso de aprendizaje que tiene ese niño, los tiempos que tiene ese niño. En eso que usted está diciendo, mil disculpas que lo corte, pero ¿cómo hacemos para que se pueda mantener esa línea tan delgadita que hay entre lo que usted decía y que el profesor también pueda entender la situación que se vive con el alumno o qué puede haber detrás del comportamiento, a que se confunda y se vuelquen los roles donde se pierde total respeto por la autoridad que dentro del aula, dentro de un curso, es el profesor? Exactamente, mira, te agradezco el corte porque me das la oportunidad de aclarar esto. Entonces, es importante la observación. Mira, si un alumno comete una inconducta, etcétera, tendríamos que evaluarla. Sabemos que el castigo por sí jamás, hasta el día de hoy, no existe un estudio, no existe, por decirte, un reporte de que haya funcionado. Tal vez dura un tiempo muy corto el castigo, deja de hacer la conducta no deseada, pero llega un momento en que la va a repetir y a lo mejor con más fuerza. ¿Por qué? Porque el niño a veces no entiende que ese castigo que se le está dando no está en la proporción de su falta. O sea, si no reconoce el niño que ha cometido una falta, cualquier acción, por más pequeña que sea, el niño la va a entender como algo injusto, algo que no está bien. O sea, claro, me tiran las orejas o las patillas o me dan un cocacho o lo que fuese, para el niño puede ser interpretado de una mala manera. Y si eso lo hacen además delante de todos sus compañeros, el problema es que ahí se puede iniciar un proceso de bullying, un proceso de burla, un proceso que no podemos controlarlo después. Entonces ese profesor tiene que tener muy buena táctica, observar qué está haciendo, por qué está haciendo, y obviamente todos los profesores deberían estar observando cómo modificar esas conductas no deseadas en el alumno. Es un trabajo complejo, sí, pero sí tenemos muchas posibilidades de hacer ahora educación. Ya no es como en el cuartel antes, todo solo se tiene que ver una cabeza. Ahora nos hemos enterado que los niños tienen un proceso de aprendizaje diferente, tiempos diferentes, hay muchos problemas que tienen los niños que no les ayuda a hacer todas las cosas iguales, por lo tanto todo va hacia respetar al niño, a conocer al niño y ayudar al niño a que logre nuevas conductas que puedan ser beneficiosas no solo para él, sino para toda la comunidad. Permítame, por favor, Daisy Romero se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta, la escuchamos. Buenos días. Quiero hacer una consulta al doctor. Ahí en el colegio donde estudia mi hija hay una profesora de educación física. Resulta que la profesora agarra del cabello o si no de las patillas le jala, o también cuando el niño no lleva pañuelo o toallita, siempre les golpea del estómago. No hay una niña o una mamá, digamos, que vaya a reclamar a la profesora. Pero yo hace 2 años he hecho ese reclamo incluso a... Ay, perdón, vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con la señora Daisy Romero. ¿Quiere saber qué tipo de maltrato es eso y cómo se debe actuar ante esa situación? Bueno, como te decía, el maltrato en algunos puede pasar, pero en otros se les puede quedar. Tal vez no le va a causar un trauma inmediatamente, pero sí puede ser que esté abriendo un camino al trauma. Durante mucho tiempo hemos dejado de hablar nosotros del trauma. Recién en los últimos años, en los 25 años, estamos trabajando en este tema. Hay una serie de métodos que trabajan para superar estos traumas, pero lo que pasa también es que no va a la par todo lo que es la formación profesional. A veces están contratando un profesor de educación física, que en este caso, que a lo mejor sí sabe hacer deportes, es deportista o es futbolista, o ha salido del cuartel, un poco más o menos así, y resulta que obviamente no tiene métodos. Está denunciando a la señora que porque no traen el uniforme o porque no hacen un ejercicio, empieza a hacer este tipo de castigos. O sea, todos estos castigos que ha enumerado la señora son inadecuados, o sea, no sirven.
yo creo que ese profesor, se hace una evaluación de ver cuánto resulta sus castigos, o sea, cuánto modifica la conducta de esos niños no deseadas, yo creo que se va a dar cuenta de que no cambia absolutamente nada. Yo diría que es más, hace que más niños no cumplan sus órdenes. Entonces la idea es que está pasando con este profesor. Yo creo que necesita un trabajo, una orientación, necesita una formación de cómo tratar a los niños, cómo corregir estas conductas. Pues te digo, un alumno que no trae su uniforme, a lo mejor no es culpa de él. Puede ser que no le han lavado en la casa, o puede ser que no le han comprado, o puede ser una serie de circunstancias, han habido discusiones en la casa, etcétera, etcétera, y el niño, bueno, no tiene opción para decir me toca educación física y no le ponen su uniforme. Entonces, un castigo, imagínate cómo lo va a sentir el niño.